utilizada, Bienvenido. ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Licenciado, gracias por estar aquí con nosotros. El licenciado Alfredo Macrade nos va a ayudar a entender, por ser especialista en adicciones, algunas cuestiones que tienen que ver con parte de todo lo que se menciona alrededor de un caso tan resonante, pero digo, esto también se puede trasladar probablemente a muchas otras situaciones de violencia en la calle. ¿Qué tan contundente es en un episodio así la presencia o no de alguien que esté bajo los efectos, en este caso, de alguna droga, como podría haber sido la cocaína o alguna otra droga? Bueno, es interesante cómo plantean el tema ustedes porque en última instancia siempre se debate sobre la cuestión de las adicciones en el punto de lo morigerante o no respecto a los actos de la persona. Y esto es como casi prioritario de la legislación argentina. Uno se puede meter a investigar este tema en otros países y encuentra que la cuestión de las adicciones no morigera, sino todo lo contrario, es decir, suma algo de responsabilidad a la persona en relación a lo que hace. Por eso, en el caso más allá de la persona física de la que se trata, me parece interesante tomarlo como una emblemática respecto a la importancia de intervenir previamente, no solo en la cuestión de seguridad, como señalabas vos, sino en todo lo que es el abordaje comunitario, preventivo y el inicio de lo asistencial respecto a las personas, ¿no? Muy probablemente son caminos difíciles, pero si hubiese algunos intentos terapéuticos, quizás los hechos hubiesen sido otros, sin poder determinarlo, pero sabiendo que después de algunos tratamientos la persona tiende a responsabilizarse de sus actos y en términos generales morigera también los efectos negativos de sus acciones. Cuando una persona públicamente reconoce que durante más de 2 décadas ya ha consumido la peor versión de la cocaína, que es el consumo de fumar paco directamente, durante tantos años, y eso no ha sido reemplazo de otras drogas, sino que encima ha inhalado cocaína, se ha inyectado cocaína, pastillas, todo lo que se ha encontrado. Pero puntualmente algo que potencia tanto las emociones como la cocaína. Al reconocerlo públicamente y al que todo el mundo sabía, y lo hemos visto cómo se fue deteriorando con el tiempo, ¿esa persona puede tener todavía algún dejo de frenos a sus impulsos? Porque si bien lo marcaron acá en el expediente como que no cuenta con esos frenos, uno se pregunta, bueno, efectivamente, ¿es morigerador o no? Sí, tengo una pequeña referencia. Nosotros en el final del 2001, cuando surge el primer reporte de consumo del paco en una localidad del conurbano bonaerense, en Plátanos, ahí cercano a Quilmes, nos ponemos fuertemente a investigar el tema y vamos a documentos internacionales como por ejemplo la CICAD, que es el ente de la OEA que trabaja con el tema de adicciones, buscando protocolos, forma de intervención, qué hacer, y no encontramos nada ahí. Nos encontramos cierta referencia al paco más en Perú, en Colombia, es decir... O en el bazuco de Brasil. Claro, sí, se encuentran referencias, hay cuestiones como económicas vinculadas a la prevalencia de paco y muy probablemente, como vos decís, el nivel de frontalización, lo digo en sentido metafórico, ¿no? Porque es una metáfora de lo que ocurre a nivel neurológico, no solo en relación al tipo de sustancia, al tipo de procesamiento que es de pésima calidad, sino también la modalización o la forma de ingesta. Es decir, no es alguien que está tomando únicamente una droga, sino que está inhalando un metal, que parece menor, pero actúa a nivel neurológicamente, frontalizando, en términos metafóricos, es decir, cohibiendo cualquier posibilidad de freno frente a los impulsos de primera instancia que surgen en las personas. Claro. Todos nosotros tenemos bronca. Ahora, todos nosotros no actuamos de la misma manera la situación, ¿no? Claro, porque en el consumo de paco se pone la sustancia y además se le agrega viruta. Claro. Virulana. Virulana. Si fuese viruta sería... No, si virulana metálica. Virulana Claro, metálica, sí. Virulana Sí, abajo, que se enciende eso y se inhala. Entonces tenés ahí una combinatoria. Por otro lado, respecto al paco concretamente, uno en algún momento pudo decir que era el paco como construcción química. Hoy día quizás el paco constituya un nombre metafórico, es una especie de genérico de las drogas. Es decir, en el mercadeo de la venta de drogas se vende paco porque es barato, pero también entran otro tipo de sustancias y hay cierto circuito de consumo en donde es muy difícil delimitar dónde es el alcohol, dónde la cocaína, dónde la metanfetamina, dónde el crack, dónde el paco, porque es un circuito que dura varios días y en general
Van pasando por se llevan por puestas las todas. drogas que se encuentran. No, pero aparte incluso lo último, ¿no? Dentro de las mismas sustancias como la cocaína, al ser cuestiones ilegales y no contar con ningún tipo de control, no se sabe qué otro tipo de sustancias se están ingiriendo con la misma cocaína. Claro. Sí. Eso pasa con la cocaína y, por ejemplo, pasa respecto a las drogas de diseño, que a lo mejor no tienen tanta mala prensa. Digo, no son tan nocivas en términos epidemiológicos como otro tipo de drogas, pero, por ejemplo, en una fiesta los pibes compran alguna pastilla y no hay ningún control respecto. Qué es lo que tiene. Y a veces te encontrás con patrones combinados de combinación de drogas de diseño con alcohol y vos no entendés cómo no ocurre algo del orden de la muerte, pero en realidad lo que están consumiendo con el nombre genérico de éxtasis es cafeína concentrada, que combinada con un vino no pasa nada. Ahora la pastilla 9, que es éxtasis vero, combinado con alcohol, sí pasa algo, pero antes de eso pasaron 8 consumos. Por 8 consumos más. A propósito de esta última cuestión, hay una frase que mucho se ha escuchado en los últimos años relacionada con que los chicos se mueren más de corte que de sobredosis, en nuestro país por lo menos. Digo, ¿esto es tan así? Y mira, a veces lo que ocurre es que se producen subregistros vinculados a la cuestión de las adicciones. Si vos te encontrás con un evento de muerte producido por un accidente de tránsito y eso se anota como una muerte traumática en relación al trauma ahí de la lesión y había una situación tóxica previa. Que nadie termina registrando, ¿no? Claro, yo diría es un mercado que por tener todas estas nociones de ilegalidad es muy difícil de analizarlo en tanto tal y ver qué produce una u otra cosa, ¿no? Y la otra lo que a lo mejor como mensaje, lo que mata no es la cuestión adictiva en sí, lo que mata es el episodio agudo de intoxicación. Y en general los pibes que mueren bajo efectos de una intoxicación aguda de alcohol se produce en el marco de un fin de semana y por manejar imprudentemente un auto. En ese sentido tenés la adicción, que es como lo más notorio y visto socialmente vinculado a la intoxicación, pero tenés una serie de intoxicaciones agudas de gente que no es adicta, pero termina muriendo como consecuencia de lo agudo de ese episodio. Hablando, digamos, como disparador del caso de Piti, pero ampliándolo a otros, ¿qué tan cierto es que hay que encontrar una voluntad importante del adicto para poder trabajar efectivamente en la recuperación de esa persona? ¿O se puede encontrar otra instancia, por ejemplo, de la justicia, de la familia, una obligación o lo que fuere, para intentar recuperar a esa persona? Sí, mira, ahí hay como dos paradigmas que vienen atravesando los últimos 30, 40 años el país respecto a esta cuestión. Todos nosotros, la gente de mi generación y 10, 15 años después, nos criamos en un paradigma, digámosle así, abstencionista. Íbamos por cuestiones de corte de la abstinencia total del paciente, cosa que después fue variando y actualmente nos manejamos en un paradigma más reduccionista, es hacer lo que se puede con la persona que se presenta. Y por el otro lado también lo que estaba como muy presente es que sin la voluntad de la persona uno no podía hacer nada. Muchas veces lo que uno no puede hacer es convencer al otro de lo que no está dispuesto a aceptar. Pero eso no quiere decir que uno terapéuticamente no pueda hacer nada. A veces puede operar reduciendo daños. En el caso de, por ejemplo, cuando está en riesgo la persona o un tercero involucrado, incluso la ley de salud mental actual autoriza la intervención con acompañamiento de fuerza policial y efectores médicos para inhibir esas situaciones. Es decir, la persona quizás no se cure de su adicción involuntariamente, pero si involuntariamente uno genera algún tipo de medida, muy probablemente el efecto de eso sea menor y quede morigerado y a veces no ocurre. Por ejemplo, una muerte. Licenciado, gracias por haber venido, un placer, y gracias por su claridad en las explicaciones. Bueno.